Muy bien, en este domingo yo quiero seguir con el estudio de Nehemías y quiero que pensemos un poco en Nehemías 4. En Nehemías 3 nos comenta, nos habla el autor de Nehemías sobre cómo comienza la obra, y en el 4 empieza a contar algunos obstáculos que recibe la obra. En el 3 es claro que nos describe cuáles eran las pautas y quién iba a construir cada parte, porque cada uno tenía que construir una parte, pero en el 4 empieza a hablarnos de cómo impedían la obra, cómo la obra era saboteada o tenía comentarios de otras personas, ¿sí? Se obstaculizaba la obra, dice la Biblia. Y yo, antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña reflexión en esto. Muchas veces de nuestra vida vamos a querer reconstruir, reempezar, rearmarnos, y vamos a sufrir esto, que alguien se opone a nosotros, que alguien hace comentarios a nosotros. El tema es cómo decidimos nosotros encarar. Lo primero, generalmente vienen los obstáculos de afuera. Vienen los problemas, los comentarios de afuera. Si ustedes leen en Nehemías 1:3, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se disgustó muchísimo, se burló de los judíos ante sus compañeros y el ejército de Samaria. ¿Qué están haciendo estos miserables judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a ser algo nuevo? Tobías, el amonita, estaba junto a él y dijo: hasta una zorra, si se sube ese montón de piedra, la echa abajo. En el 4:7 y 8 dice: pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando la brecha, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ellas. La primera oposición que recibe Nehemías a la construcción es desde afuera. Tenían enemigos, otros gobernadores, otros ejércitos que lo atacaban, se burlaban y se oponían a lo que estaba haciendo. Siempre va a haber alguien afuera que se va a oponer a lo que nosotros vamos a hacer. Siempre, cuando uno quiere reempezar y reconstruir y empezar de cero algo, va a haber alguien de afuera que se va a oponer, que va a impedir esa tarea. Por ahí con burlas, marcando los hechos reales que nos pasan, porque lo que dice Nehemías en su Biblia, que le dice Sanbalat, no era mentira. Las piedras estaban quemadas, estaban tiradas, y era muy difícil reconstruir con algo destruido. La oposición de afuera es algo que no podemos controlar. De hecho, era tal la oposición que planificaron hacer disturbios, ¿sí? Generar conflicto. ¿Sí? A veces cuando nosotros tenemos esa oposición de afuera, queremos controlar lo que hacen los de afuera. Es imposible. Nosotros tenemos que tener la reacción que tuvo Nehemías. Cuando Nehemías se enteró, dice: por eso oramos, escucha Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Por eso oramos, dice. Cuando nos enteramos de esto, cuando nos enteramos de lo que estaba pasando afuera, oramos. Y en el 6 dice: continuamos con la reconstrucción, levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Cuando la oposición viene de afuera, cuando a nosotros se nos impide hacer algo desde afuera, la única opción que hay
es orar y continuar. No podemos ver lo que piensa el otro. No podemos solucionar lo que va a hacer el otro. Dice que en el 9, después de otra oposición, dice, oramos entonces a nuestro Dios. Y decidimos montar guardia día y noche para defendernos. Perdón. Vuelven en mí ese concepto. Vamos a orar. Se oponen, oramos, pero seguimos adelante. No podemos, si voy a reconstruir mi vida, voy a reconstruir mi familia, voy a reconstruir algo, y si alguien de afuera se está oponiendo, yo no puedo dejar todo. Digo, ya está, no sigo más, no cansé más nada, me cansé. Se terminó el asunto. Porque no aguanto esto. Es seguir. Vos tenés que seguir adelante. Tenés que orar y reafirmar eso que estás haciendo. Siempre va a haber alguien que se va a oponer, que va a buscar que no se haga la tarea. Eso no lo podemos controlar. Pero sí podemos controlar lo que hacemos nosotros. ¿Cómo nos paramos frente a la oposición de afuera? ¿Qué espacio le damos a la oposición de afuera? Cuando yo no le doy espacio, continúo con mi tarea. Después de haber orado y afirmado mi fe en el Señor, puedo seguir construyendo. El problema surge cuando la oposición es interna. Dice en el 10, por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder construir esta muralla. Nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Fíjense, ahí se produce la oposición interna. ¿Cuál es la oposición interna? Cuando nosotros dejamos que lo que dicen los de afuera nos penetren y empezamos a creernos lo que dicen los de afuera. No vas a poder. Es mucha tarea. Estás viejo. Ya estás para otra cosa. Cuando vienen amigos muy queridos y nos dicen, ¿sabés que están diciendo esto allá? No, pasa muchas veces en la familia que cuando uno quiere hacer algo, vos no sabés lo que te dijo tu suegra de vos. Siempre hay uno que nos dice, nos comenta, oh, fíjate, no sabés lo que dijo. Una cosa terrible. Cuando hay oposición interna, cuando nosotros mismos nos oponemos a nosotros, es un problema. El de afuera ya no lo puedo controlar. Es incontrolable, porque opina lo que se le canta la gana y hace lo que se le canta la gana. En ese caso, yo tengo que orar al Señor. El problema es cuando yo me opongo a mí mismo. Es mucha la tarea, estoy cansado, no estoy para esto. Viene un amigo, fíjate, ¿sabes qué están diciendo de vos? Te van a hacer esto, te van a hacer lo otro. Fíjate. Siempre tenemos uno que llena la cabeza, que nos quiere ayudar, dice, yo te quiero ayudar, te quiero dar una mano. No sabés qué dijo este de vos, entonces nosotros nos engranamos. ¿Y para qué vamos a hacer esto? Fíjate lo que están diciendo. La oposición interna dentro de cualquier reconstrucción personal, familiar, ministerial, de comunidad, es terrible.
porque es la que no podemos controlar a veces. Es porque nos creemos la mentira que dice el otro. La oposición externa solamente reparte mentira. El problema es que creamos la mentira. La reacción de Nehemías fue interesante. Dice que luego de examinar la situación, ¿no? Él había puesto igual gente con espadas, no es que tomó a la ligera la situación. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible. Peleen por sus hermanos, por sus hijas e hijas, por sus esposas y hogares. En el 19:20 dice: yo les había dicho a los nobles gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa. Nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos a los otros. Por eso, al oír el toque de alarma, cerremos fila. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué es lo que hizo Nehemías? Cuando tuvo la oposición interna, cuando tuvo el conflicto interno, dio entusiasmo, siguió, dijo: bueno, vamos que podemos, peleemos por nosotros, vamos a darnos ánimo. Y tuvo un acto de fe. Dios pelea por nosotros. Cuando hay oposición interna, cuando yo me boicoteo a mí mismo, cuando yo permito que alguien querido mío también me ataque inconscientemente, lo que yo tengo que hacer es volver a confiar en Dios. Dios pelea por mí. No se puede hacer ninguna reconstrucción, ni familiar, ni ministerial, ni nada, si hay una oposición interna. Si uno está creyendo lo que dicen los de afuera, estamos en problemas. A veces le damos tanta cabida al pensamiento de otro que nos creemos ese pensamiento. Y ese pensamiento hace que hagamos lo que no tenemos que hacer. No escuchamos a Dios. Para seguir entusiasmado en algo, tengo que confiar en Dios. Dejar que Dios obre, que Dios se manifieste. Me llama mucho la atención que Nehemías no era un general, era un copero. Por eso, si una de las cuestiones que se discuten hoy es que Nehemías nunca planeó una guerra, pero sí planeó una defensa. ¿Sí? Nosotros, cuando hay oposición de afuera, en cualquier circunstancia, lo que nos enseñó el mundo y lo que repetimos constantemente, hay que atacar. La mejor defensa es el ataque. Si te atacan, responde. Si te atacan, responde. Nehemías nunca hizo eso. Nehemías se cerró, dijo: esta es mi tarea. La tarea es reconstruir los muros. ¿Qué tenemos que hacer? Reconstruyamos los muros. Dejemos de escucharlo de afuera. Pongámonos juntos, veámonos, cerremos filas. Porque si Dios dio un propósito, algo para hacer, no podemos renunciar a hacerlo por lo que dicen otros, ni por lo que dicen los de adentro. Es lo que Dios pidió. La oposición de afuera siempre va a hablar, siempre va a haber alguien que se va a quejar, que va a protestar, que se va a burlar, que va a decir barbaridades de nosotros, porque estos decían que los judíos iban a independizar, que iban a hacer esto. Siempre va a haber alguien que va a decir eso.
A esa oposición se responde con oración. Y seguir haciendo la tarea. Sigo la mía, sí. Decí lo que quiera. No quiere decir que no nos pongamos mal. Obviamente que nos vamos a poner mal. ¿Sabes? La vez sé que me puse mal por lo que dijeron. Y se dedicaban a decir de mí. Lo único cierto que dijeron que era gordo. Después lo demás, le erraron bajo todos los aspectos. Pero, sí, que te pone mal. Pero el hecho es volver y confiar en Dios. Y orar, y que Dios se encargue. El problema está cuando eso lo creemos y se genera una oposición interna. Cuando hay una oposición interna de nuestra parte, en nuestro interior, de nuestra familia o de los que están cercanos, estamos en problemas, estamos en dificultades, no se puede reconstruir absolutamente nada. Porque si nos empezamos a pelear entre nosotros, decía Martín Fierro, nos comen los de afuera. Esto no es pensemos todo igual, No es que Nehemías decía, ahora vamos a empezar todo igual, vamos a hacer todo igual y yo soy el que manda. Este es el propósito. No se olviden que estamos haciendo esto y que Dios nos va a acompañar. Y siempre dice el pasaje que leímos hoy, que lo hacían con entusiasmo. Porque el entusiasmo es clave. Cuando yo obro, me manifiesto con entusiasmo, la tarea se realiza. Si yo permito que todo me bajonee, que lo que pasa me bajonee, estoy en un gran problema. El desafío que tenemos es seguir con entusiasmo, a pesar de la oposición interna y de la externa. Orar y confiar. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias por este tiempo. Y si en nuestra vida o en lo que estamos haciendo hay alguien que se está oponiendo a nosotros, te pedimos que tú obres, que tú te manifiestes. Que sus burlas, sus chusmeríos no nos afecten, Señor. Si en nosotros está la oposición, que nos creímos la mentira, creímos que ya no podíamos, que también tú obres en nuestra vida, que nos dé fuerza, que nos des ánimo, que nos sostenga, Señor, que podamos seguir adelante, que podamos reconstruir lo que tengamos que reconstruir, nuestra vida, nuestra familia, nuestra comunidad, pero que tú estés haciendo todo, nos estés dando ánimo. En nombre de Jesús. Amén.